Estoy sobre la calzada de los misterios, que fue diseñada desde los aztecas hace muchos años, y hoy nos lleva hasta la casa de la Virgen de Guadalupe. Así es que, sígueme. A partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, poco a poco, la zona se fue transformando en un centro religioso y de convivencia, y ahí fueron apareciendo diversos edificios dedicados al culto de la Virgen Morena. El templo expiatorio a Cristo Rey, mejor conocido como la antigua Basílica de Guadalupe, fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695. El 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas con un solemne novenario. A principios del siglo XIX, y con motivo de la construcción del convento de Capuchinas al costado oriente, el templo sufrió graves daños, por lo que tuvo que ser reparado, y debido a este motivo tuvo un total cambio en su interior. Desapareció el estilo barroco y fue sustituido por el neoclásico, con un altar diseñado por José Agustín Paz y Manuel Tolsá. Cuenta con 4 torres octagonales en cada una de sus esquinas, 15 bóvedas y una cúpula octogonal con liternilla recubierta en talavera amarilla y azul. El 14 de noviembre de 1921 se colocó una bomba con la intención de dañar la sagrada imagen, dejando como testigo fiel de este acontecimiento un Cristo de bronce doblado por el estallido. La magnitud de la bomba era como para destruir el templo en un 95% y no dejar rastro alguno de la imagen sagrada. Sin embargo, por causas desconocidas hasta el momento, el cuadro quedó intacto. El templo sufrió apenas ligeros daños y no se registraron víctimas mortales. Por ello, la feligresía asumió que se trataba de un milagro, dando inicio a la cristiada. Debido a la magnitud de la explosión, el templo comenzó a hundirse hasta llegar al borde del colapso en 1976. Gracias a nuevas obras de remodelación, el templo se pudo salvar. En 1926, debido a la persecución religiosa por la Guerra Cristera, la basílica cerró sus puertas y fue reabierta al culto en 1929. Al reiniciar el culto, se iniciaron una serie de trabajos de conservación y restauración dentro del templo. Según seguían los daños estructurales en la basílica, debido al hundimiento diferencial que sufría, se decidió construir un nuevo templo. El 12 de diciembre de 1974, el arzobispo primado de México, Darío Miranda, bendijo y colocó la primera piedra, dando inicio a la construcción de la basílica actual, que fue dedicada solemnemente el 12 de octubre de 1976, cuando la imagen fue trasladada a la ubicación que hoy tiene. Mientras tanto, la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por 24 años y en 1979, el INAH comenzó un proceso de recuperación del edificio sobre la base de pilotes de control, con lo que se logró nivelar nuevamente el edificio y evitar su pérdida. Hacia el año 2000, y con la etapa principal terminada, el templo volvió a abrir sus puertas, esta vez con el nombre del Templo Expiatorio a Cristo Rey. En el ala norte del antiguo convento de Capuchinas se encuentra el Museo de la Basílica y alberga una importante colección de arte novohispano, compuesta por cerca de 4,000 bienes culturales, muchos de ellos únicos e irrepetibles, que incluyen pinturas, esculturas, joyería, orfebrería y otras. Posee obras de pintores más importantes de la Nueva España. En 1981, afuera de la antigua basílica, se construyó una estatua de bronce de 6 metros de altura del Papa San Juan Pablo II, sin duda el Papa más querido de México y el que más ha querido México. Curiosamente, su estatua se considera un punto de encuentro para los peregrinos que se pierden. Fue hecha por Ernesto Tamis.
Debajo de la estatua de San Juan Pablo II se ha colocado un lugar especial para que podamos prender una vela y pedir por todas aquellas personas que han fallecido en esta pandemia. Y ahora quiero que me acompañen para que nosotros también lo hagamos. Sígueme. Llegamos a la Plaza de las Tres Culturas, donde está el Templo de Tlatelolco. Aquí, en este viaje, hemos hablado mucho de los franciscanos, por eso vamos a conocer a Fray Jorge, que nos está esperando para contarnos más de su vida. Sígueme. Hola, Fray Jorge. ¿Cómo está? Hola, Rubén, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí ya llegamos. Qué bueno, te presento a Fray Osvaldo. Fray Osvaldo, mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Seas bienvenido. Vamos, pasemos al templo para que lo conozcan. Gracias. Fray, cuéntenos ahora dónde nos encontramos. Muy bien, pues estamos ubicados en la iglesia de Santiago de Tlatelolco. Generalmente conocen las personas como la Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad de Tlatelolco. Un lugar que lo compone unas ruinas arqueológicas de los tlatelolcas. Esta iglesia sería en su tercer arquitectura, lo que hoy vemos, y la plaza se compone de edificios también multifamiliares. Entonces estamos ubicados en la Plaza de las Tres Culturas, en la iglesia de Santiago de Tlatelolco, y aquí precisamente en la pila donde fue bautizado San Juan Diego. En esta pila bautismal es donde se bautiza Juan Diego. ¿Y por qué se bautiza aquí, Fray? Sí, pues aquí encontramos la inscripción. Esto es importante. Generalmente cuando encontramos notas dentro de la piedra, la cantera, pues nos dicen que aquí en este lugar hay una referencia inscrita, no solamente por lo que puede decir la gente, sino hay un testimonio que nos dice: en esta fuente se bautizó Juan Diego. Entonces, sí, San Juan Diego es creíble. ¿Por qué? Porque
En el Nican Mopogua, número 5, viene enumerado, aquí se cuenta, es una narración de José Antonio Valeriano. Y estos dos personajes de la historia, tanto San Juan Diego como José Antonio Valeriano, pues escriben precisamente esta narración acerca del hecho guadalupano y comienza precisamente así, que en todo lo de Dios pertenecía a Tlatelolco. Entonces, ¿qué significa pertenecer en todo lo de Dios? Pues que estaba inscrito en este convento para ser evangelizado y también para recibir alguna formación integral, que eran las materias que se estaban proporcionando en esta comunidad, en este convento. O sea, y a lo que se refiere, según tengo entendido por la evangelización, es construir a la persona integralmente, no solamente con rezos, oraciones, sino en esa fascinación del hombre, ¿verdad? Entonces, por ese testimonio podemos decir que en su evangelización, después de cierto tiempo, entraban a un catecumenado, lo que la iglesia siempre ha tenido, esta formación querigmática de evangelización, donde se va expresando, anunciando quién es Cristo para aquel que se va a bautizar. Entonces San Juan Diego recibió la instrucción querigmática y después vino una catequesis. Entonces, en todo lo de Dios pertenecía a esta comunidad y como fuente culmen de la fe viene el bautismo. ¿Influyó en algo que Juan Diego ya haya recibido el catecismo al momento de la aparición? Creo que sí, porque el evangelio tiene que ser inculturizado. Él conocía, digamos, la cultura, la religiosidad de su pueblo, pero al ser evangelizado también conoce el mensaje del evangelio cristiano. Por lo tanto, al hacer esta aceptación del Hijo de Dios, pues reconoce y es mensajero precisamente de la Madre de Dios. Creo que sí es importante que él haya estado catequizado, evangelizado antes de las apariciones. Fray, ¿qué otras partes del convento podemos ahorita visitar? Sí, pues tenemos una iglesia un poco en construcción. Van a percibir que le falta un poco de sistemar algunas cosas, pero por el temblor del 17 se fracturó pues lo que es el arco triunfal y algunas otras fracturas que sufrió los muros norte, las cúpulas, la torre incluso se colapsó, 10 metros cayó, pero podemos hacer visita dentro de la iglesia, también contemplar podemos entrar a la sacristía, a lo que es el presbiterio, el coro, y también dar un recorrido por aquí alrededor del convento y las fachadas que son muy hermosas. Podemos hacer eso. ¿Podemos ir a visitarlos, Fray? Claro que sí. Vamos. Vamos. Fray Raúl, a usted no lo había saludado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a Santiago Tlatelolco. Muchísimas gracias, Fray Raúl. Oiga, ¿me podría platicar un poco sobre la devoción que se tiene aquí a Santiago Apóstol? Claro que sí. La devoción a Santiago Apóstol es muy importante y no entendemos el proceso de conquista espiritual si no conocemos quién es Santiago y por qué lo veneramos tanto. La devoción a Santiago Apóstol es muy importante porque es Santiago Apóstol el que va a ayudarles a los españoles a ganar la batalla en contra de los indígenas.
Recordemos que los españoles vienen de ganar las batallas en contra del Islam en España. En 1492 toman el último bastión musulmán que había en España y el gran patrono de esta reconquista es Santiago Apóstol. Entonces vienen motivados por esta devoción, vienen motivados porque Santiago les ha ayudado a ganar. Llegan aquí a Tlatelolco, desde aquí estaban asediando la ciudad también para vencerla, a Tenochtitlán. Y es Santiago Apóstol quien les ayuda a vencer al enemigo en ese momento y por lo tanto le dedican la primera ermita a Santiago, que es el santo patrón de los españoles. De los españoles. Esta es la ermita que le dedican a Santiago. Claro, sí, claro, como todas las grandes iglesias inicia con una ermita, ¿no? Con un techo de paja y con paredes de adobe. Y poco a poco se va transformando en lo que actualmente tenemos, en esos edificios importantes y grandes. Y bueno, pues es importante porque desde aquí también irradia la devoción a toda la Nueva España de Santo Santiago. Tenemos lugares muy importantes en donde Santiago es venerado hasta en la actualidad. Los frailes que ahorita estamos aquí en esta iglesia somos frailes de la provincia de los Santos Francisco y Santiago. Era una provincia franciscana dedicada a Santiago en honor de él. Y en aquellos territorios, en Jalisco y demás, sigue viva la devoción a Santiago. Es una devoción muy viva, muy presente y que no va a morir pronto. Está muy viva. Fray Raúl, durante todo este viaje que hemos estado haciendo, venimos hablando mucho de cómo los frailes franciscanos han sido fundamentales en toda la evangelización. ¿Nos podría ayudar usted a entender un poco más sobre la vida de los franciscanos, sobre su misión y el carisma de ustedes? Sí, claro. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Remontémonos a esa reforma, por ejemplo, de la vida religiosa en España. El cardenal Cisneros, franciscano importantísimo, de español, él viene a reformar la vida religiosa en España. Viene a darle a las comunidades religiosas de nueva cuenta ese tinte de volver al origen, de la radicalidad espiritual y demás. Y los franciscanos están muy motivados por esto. Quieren de nueva cuenta volver a esos inicios y se junta todo, ¿verdad? Está el cardenal Cisneros, está el descubrimiento de América, está estas nuevas tierras en donde ellos sienten la motivación de venir, porque una de las particularidades de la regla franciscana es que a las misiones entre infieles solamente van a ir aquellos que lo soliciten, aquellos que pidan ir. Por eso tenemos tanto éxito misionero acá, porque vienen frailes que se sienten motivados espiritualmente a venir, a darlo todo. Eran frailes que creían mucho, que estaban dispuestos a darlo todo y hasta la actualidad, casi después de 500 años, nos seguimos asombrando de la gran capacidad y del gran trabajo que hicieron, de un Pedro de Gante. Ellos llegan en 1523, en el 24 llegan los 12 apóstoles franciscanos de México. Entonces ellos se sientan, estudian, conocen a las comunidades, saben su lengua, son capaces de traducir sus conocimientos, son capaces de traducir, por ejemplo, Pedro de Gante. Hoy que celebramos al maestro, es el primer educador de América, Pedro de Gante. Él es capaz de hacer un catecismo con los glifos prehispánicos para explicarles el Padre Nuestro y las oraciones a San Francisco. O sea, después de 500 años nos maravillamos por el gran trabajo intelectual y espiritual que los franciscanos hicieron en estos lugares y que seguimos disfrutando en estas construcciones. Fray, los primeros frailes que llegan, sabemos que llegan en grupos de 12. ¿En la actualidad los franciscanos siguen teniendo esta forma de comunidades o ya se ha ido modificando? Mira, una de las características de la regla franciscana o de la forma de vida franciscana es que los frailes no vivimos solos, ¿sí? Fue de lo que me motivó a mí para ingresar a la comunidad franciscana. No vivimos solos. Siempre hay en la casa un fraile al quien llegar y que te pregunte cómo te fue, por lo menos, y decirle me fue bien, me fue mal, ¿verdad? Pero, o sea, hay alguien en la casa que nos cuida y que estamos juntos viviendo. Para los franciscanos es incluso, por constituciones, debe de haber por lo menos 3 frailes viviendo, si no, no puede haber una comunidad franciscana ahí. Entonces, este impulso de los primeros frailes que vienen en este grupo simbólico de 12, bueno, primero llegan 3. Llegan los 3 flamencos que les llamamos, después llega el simbólico grupo de los 12 apóstoles mexicanos también, y con ellos inicia la evangelización y la franciscanización también de estas tierras. ¿Cómo es o actualmente sigue siendo la misma o cuál es esta misión de ustedes los franciscanos? Ok, es una pregunta muy interesante. Yo recuerdo en mis clases de teología
que uno de los profesores que nos daba clase de los frailes nos decía que el futuro de la vida religiosa está asegurado si representamos algo a la comunidad, a la gente. Una comunidad religiosa que deja de representarle algo a la sociedad en la cual está inserta no tiene futuro, no tiene sentido de ser. Los franciscanos, bueno, seguimos vigentes después de 800 años. Prueba de ella es el Papa Francisco, ¿no? Ha decidido tomar el nombre de nuestro fundador, el Papa Francisco, para poder instaurar una iglesia con los ideales del franciscanismo, que ya estaban hace 800 años. Y en el 2013 es cuando el Papa Francisco llega a la cátedra de Pedro. Sí, ¿verdad? En el 13. Creo que sí. Él dice, o sea, después de 800 años siguen vigentes los ideales de San Francisco, entonces quiere volver a imponerlos. Bueno, no imponerlos, perdón, a compartirlos, ¿verdad? Entonces, el franciscanismo sigue vigente. El franciscanismo pregona, a ejemplo de nuestro padre San Francisco y de Santa Clara, pues pregonamos la fraternidad. Vivimos en un mundo dividido. El franciscano propone la unidad, la fraternidad. Vivimos en un mundo donde hay odio, pues proponemos amor, reconciliación. Vivimos en un mundo en donde hay consumismo. Bueno, se propone la pobreza de San Francisco. Es decir, los valores del franciscanismo siguen vigentes, ¿verdad? Y los hijos de San Francisco tratamos de hacerlos vigentes en este 2021. ¿Cómo cree usted que influye dentro de la conquista que los primeros misioneros hayan sido frailes franciscanos a diferencia de otra congregación? Bueno, tenemos el privilegio de haber sido los primeros, ¿verdad?, en llegar, con sus ventajas y desventajas, que fue lo que hicieron los frailes y que, bueno, pues resultó exitoso, ¿verdad? Hasta el momento lo vemos. ¿Cuáles fueron qué fue lo que les llamó, verdad, a los indígenas? ¿O cuál fue lo que motivó para que esto fructificara? Bueno, pues el testimonio de los frailes, lo vemos en las crónicas, cómo ellos se asombran incluso de la pobreza de los mismos franciscanos. A uno de ellos les ponen el apodo, por ejemplo, de motolinía, ¿no?, que significa el pobre. Imagínense, el indígena que estaba vencido, que se vestía pobremente, ve a uno que es más pobre que él y le pone el apodo, ¿verdad?, el pobre. Se le llama la atención esto. Iban descalzos, eran fervorosos en la oración y aparte eran frailes, como te digo, eran frailes ilustrados, venían de la ilustración, del Renacimiento europeo, venían de las universidades y todo lo que habían aprendido allá lo ponían aquí en práctica. No eran frailes de escritorio, no se quedaron solamente en la teoría, sino se metieron a trabajar con la comunidad, a conocerlos. También gracias a los frailes, por ejemplo, que tenemos los códices. Ellos ordenaron la escritura de los códices porque querían conservar la cultura, ¿verdad? Son frailes ilustrados, frailes espirituales y frailes pobres, frailes creyentes, frailes orantes, frailes que el mismo indígena reconoce como unos de ellos. Hemos ido viendo cómo es que los franciscanos pues son los que preparan este camino de la evangelización y de las futuras congregaciones. ¿Cómo reciben los franciscanos en ese entonces a las nuevas congregaciones? Bueno, pues me imagino que se reciben con esperanza, ¿no? Porque que el hecho que llegaran después de 2 años los dominicos, después de algunos años los agustinos, los jesuitas, etcétera, bueno, pues era signo de que la evangelización había resultado, que había futuro y que las otras comunidades también estaban interesadas, porque se veía que aquí era un buen campo de cultivo del Evangelio de Cristo. Muy interesante, la verdad, cómo ha ido cambiando todo esto y cómo han ido avanzando. Fray Raúl, ¿podemos seguir visitando el templo? Claro que sí, con mucho gusto. Qué bueno que nos visitan y vamos a seguir avanzando. Vamos. Fray Osvaldo, durante todo el proceso de la evangelización, ¿cómo podemos ver el evangelio aplicado en todo este proceso? Bueno, primeramente quiero hablar desde la premisa de que nosotros los cristianos afirmamos el verbo de Dios se hizo hombre, pero también el verbo de Dios se hizo cultura. Apareció en una cultura establecida que es la judía. Y el franciscanismo, a lo largo de la evangelización,
pues ha querido presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo adaptado a la cultura propia de sus destinatarios. Y nosotros podemos ver a lo largo de la evangelización cómo los franciscanos, nuestros hermanos, han sabido adaptar el contexto evangélico a las diferentes condiciones de vida donde vivían nuestros hermanos originarios. Primeramente, y el signo más elocuente, es hablar su idioma. Una característica de la fe es la comunicabilidad de ella. Si el oyente no comprende las ideas, pues difícilmente el mensaje va a llegar. Y creo que el primer acontecimiento de inculturizar el Evangelio fue hablar la lengua de nuestros hermanos originarios para poder transmitirles la fe. Pero no una fe desde la concepción europea, sino una fe desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Como los frailes franciscanos supieron adaptar el mensaje de salvación a la forma en que vivían los pueblos originales de estas regiones de antes Mesoamérica, ¿verdad? Y ahora pues de la Nueva España. En ese contexto los frailes trabajaron para poder hacer entender el mensaje de salvación. Fray, aquí donde estamos podemos ver estas imágenes y murales. ¿Nos podría contar de quién estamos viendo esta imagen? Bueno, en la imagen del mural tenemos a San Cristóbal con el niño Jesús, a San Francisco de Paula, y nosotros vemos que está cruzando el mar, ¿verdad? Un lago. Y en la imagen del lago pequeñita se ve el monstruo marino, conocido como el Leviatán. ¿Y qué significa eso? Que está ayudando a cruzar el lago al niño Jesús. ¿Para qué? Para que no sufra los percances del mar o del agua. Decían que San Cristóbal era un hombre gigante y ayudaba a pasar a la gente. Pero si hablamos de un simbolismo bíblico, podemos decir que para el pueblo de Israel o para el pueblo judío, una presencia maligna es el mar, el agua. Por eso dice el Salmo, que me llegue el agua hasta el cuello. ¿Por qué? Porque para el hebreo, la garganta era el lugar de la vida, y si yo me ahogo, por lógica, me asfixio, mi garganta se ve obscurecida por el agua. ¿Y quién vive en el agua? El monstruo marino, el Leviatán. Son los peligros que había en el mar para los judíos. ¿Y quién era el que los cuidaba? Pues precisamente era San Cristóbal. Podremos decir, esa analogía que ayuda a cruzar al niño para que el mal no haga presa de él. Si vemos, es el niño Jesús, un infante que no puede cruzar por sí solo el mar. ¿Podemos ir a seguir visitando el templo, Fray? Claro que sí, están en su casa. Este es el templo de Santiago Tlatelolco, la casa de todos ustedes. Muchísimas gracias, Fray.
Debemos de recordar que el estampado del milagro guadalupano surgió de las rosas. Es por eso que llegamos al mercado de Jamaica para poder buscar un arreglo que le podamos llevar a nuestra morenita. Sígueme. ¿Cómo estás? Doña Yolanda, ¿cómo le Gusto va? en verte, no tenía mucho que no te veía. Ya sé, aquí andamos buscando Qué flores. bueno, me da mucho gusto Porque verte. déjeme le cuento, vamos a llevarle a la Virgen de Guadalupe, le vamos a llevar flores. Me parece muy bien. ¿Cuál me recomienda llevarle? Pues yo digo que todo lo que es rosa, del color que tú gustes, te puedo hacer un ramo de rosas. ¿A usted cuáles son las que más le gustan? A mí, las rojas. Las rojas. Pues entonces le llevamos rojas y blancas, ¿le parece? Me parece muy bien. ¿De qué manera lo podemos arreglar para que se vea aún más bonito? Pues le podemos poner girasoles en medio, le podemos poner Montecassino, o le podemos poner también lilies. Me gustan más las blancas porque los girasoles soy alérgico. Me parece muy bien. Me parece muy bien, como usted diga, está bien. Me parece... Al gusto del cliente. Pues sí, ¿no? Y también por nuestra salud. Doña Yolanda, ¿cuántos años lleva usted aquí? Tengo aproximadamente 40 años. 40 años ya. ¿Y le gusta vender flores? Me encanta, me fascina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo diario novedades diferentes, colores diferentes. Eso es lo que me atrae, lo que me gusta. Además, tengo la oportunidad de convivir con mucha gente, con mucha clientela. O sea, a mí me gusta todo eso. ¿Y qué se siente usted? Por ejemplo, muchos, creo que también las flores, pues siempre es un detalle de amor para cualquier persona. ¿Qué le gusta de ser la causante de poder llevar esos detalles y muestras de amor, doña Yolanda? Pues me da mucha alegría, me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gusta mucho que la gente sea feliz. Vaya, el hecho de que le lleven un ramo de flores, una flor simplemente, te da alegría, ¿no? Te da alegría y te motiva. Yo pienso que a la persona que tú se lo regalas, pues lo recibe con mucho amor. Con mucho, pues sí. Sí. ¿No? ¿A usted le gusta que le regalen flores? Me encanta. Y a pesar de que todos los días ve flores. Sí, ¿Cuál es su flor favorita? las rosas. Las rosas. Definitivamente y sin pensarlo. ¿Qué significan las rosas? Las rosas, supuestamente el color varía en las cosas. Por ejemplo, la roja es amor. La rosa color pastel es amistad. La amarilla es amor ¿cómo se llama? Muchos dicen que es el dinero, pero no es es la abundancia. La blanca es paz. Paz. Por eso en diciembre vendemos mucha blanca y mucha roja, porque es el simbólico es la paz y el amor. La paz y el amor. Entonces está buenísimo que le llevemos a la Virgen rosas. Blanca y rojas roja. y blancas, ¿no? Me parece muy bien, doña Yolanda. ¿Y aquí su familia también trabaja? Mi familia nada más están uno de mis sobrinos. Ya mi hermana ya falleció, pero uno de varios de mis sobrinos están aquí trabajando por parte de mí y por parte de mi esposo. De su esposo. Y ya entonces, ¿su hija también trabaja aquí? Sí, es Norma, es mi hija. Norma. En sí todos mis hijos trabajan flores, todos son comerciantes. ¿Aquí en este puesto? No, en otros lados, pero todos venden flores, hacen arreglos para eventos, graduaciones, lo que tú quieras. Qué bonito. Ajá. Qué bonito, doña Yolanda. Oye, entonces, pues, ¿podemos preparar el ramo, doña Yolanda? Sí, me parece muy bien. ¿Qué rosas te gustan más? A ver, dime. Pues entonces quedamos las rojas ¿Rojas? y las blancas. Me parece muy bien. Bueno, te pongo 2 de roja, ¿te parece bien? Me parece excelente. Y una de blanca. Y las de allá que están bonitas. Ok.
Ahorita que mi hija te prepare tu ramo y tú me dices, ¿va? Perfecto, doña Yolanda. Muchísimas gracias. ¿Quiere mandarle, ya que vamos a llevar estas flores a la Virgen, quiere llevarle algún mensaje o alguna petición? Sí, le quiero pedir mucho a la Virgen. Antes que nada le quiero agradecer, porque toda esta pandemia, mi familia, por parte de nosotros, no nos enfermamos. Pero siempre en la casa tuya siempre está la Virgen de Guadalupe en la entrada. Entonces siempre le pido a la Virgen de Guadalupe y le agradezco cuando salgo. Yo le pido, Virgencita de Guadalupe, yo te dejo a toda mi familia en tus preciosas manos. Cúbrenos con tu divino manto y permite que así como salga, regrese a mi hogar y mi familia también. Y cuando llego le digo, gracias, Madre, porque me permitiste haber llegado con bien. Ajá. Entonces yo le quiero agradecer mucho a la Virgen de Guadalupe porque siempre me escucha y se está al pendiente de todas mis necesidades y de las de mi familia también. Gracias, Mamita María, por ayudarme y apoyarme, por escucharme más que todo. Gracias. No, muchas gracias, doña Yolanda. Entonces, ese arreglo que usted nos va a ayudar a hacer, pues lo vamos a llevar ahí. Claro que sí, está muy bien. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Ándale. Vamos a ver ahora, pues, cómo nos hacen este arreglo. Sígueme. ¿Y no le duelen las manos? No, no, ya no te duele, porque tienes que aprender a agarrar la flor. La ¿Cómo flor la la tomas? tienes que agarrar, haz de cuenta, suavecito, como si agarraras un muchacho. ¿Cómo se O agarran? una ¿Qué? muchacha, un muchacho, una muchacha. Con cariño. Con cariño. Pásamela, por favor. Me gustó que me haya dicho flaquito, ¿eh? Ahora. Se utiliza para los La ramos. liga se... Sí, también se sujeta. Y ya se termina. Bueno, a ver, ¿se Listo. lo entrego? Pues ya. ¿Algo más? Nada más. Creo ya estamos listos. Pues Sí, muchísimas gracias. Sí, está bien, sí. Sale, pues. Entonces, nosotros ahora vamos a dejar este arreglo. Así es que, sígueme. Aquí en el mercado de Jamaica se vive una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Hasta tienen su altar. Pero estas flores van hasta su casa en el Tepeyac. Así es que, sígueme. Todas sus intenciones irán representadas en este ramo de flores. Sígueme. Algo indispensable que tenemos que hacer cuando venimos a la villa es comer las tortitas de maíz. Así es que hoy vengo con doña Alicia para que me explique de qué es esto. Hola, doña Alicia, ¿cómo está? Hola, bien, bien, gracias. ¿Cómo le va? Bien, Oiga, ¿verdad que es muy tradicional y típico comer de estas gorditas aquí en la villa? claro que sí. Si vino usted a la villa y no comió gorditas, es como si no hubiera venido. Es algo tradicional de la basílica de muchos años. ¿Y por qué es tradicional, doña Alicia?
¿Por qué? Porque cuando recién inauguramos el Pocito, había señoras que vendían esto con carbón. Unas de esas personas fueron mis abuelas, mi mamá. De ahí, le estoy hablando de hace más de 100 años. ¿En serio? Ahorita que me dijo de su mamá y su abuela me quedé impactado. O sea que también es de familia. Es de familia todo esto. ¿Y de qué están hechas? De maíz cacahuacincle, ¿Cuál es el maíz cacahuacintle? con el que hacen el pozole. Ah, qué rico. ¿Y usted cuántos años lleva aquí? 55. 55 años aquí haciendo tortitas. Me imagino que ha visto a más de 1 millón de personas venir diario a la villa. Ah, sí, claro. ¿De dónde vienen a la villa? De todos los lugares, de todos los países, de los costados de aquí de alrededor. ¿Y qué es lo que más le gusta de la villa? ¿De la villa? Pues todo el movimiento. Y esto que ya no lo podemos dejar de hacer. Pues sí. Ajá. ¿Y su ¿por qué? familia también se dedica a las gorditas? También. Están aquí alrededor de toda la Están villa. aquí. Una está de aquel lado, la otra está del otro lado. Oiga, ¿puedo probar yo de las gorditas? A ver, vamos a probarlas. Están súper ricas, doña Alicia. Muy dulces. O sea que ya puedo decir que vine a la villa. Claro. ¡Ay! Doña Sí, Alicia, ya vino. ya vine a la villa. Y ya hice un desastre en la villa. Bueno, pues me voy a llevar un paquetito, doña Alicia. ¿Está bien? Sí. Muchísimas gracias y qué gusto me dio conocerla. Gracias igualmente. Y ahí luego nos estaremos viendo de regreso. Sí. Muchísimas gracias, doña Alicia. Ándele. A mi espalda se encuentra la fachada del Templo de San Francisco, aquí en Tepozotlán, que actualmente es el Museo del Virreinato Nacional. Los primeros misioneros en llegar a la nueva tierra encontraron ya muchos misioneros que estaban desarrollando tareas. Entonces, una parte de los misioneros se enfocó en la educación. Y es aquí donde antes era un colegio donde se enseñaba a los sacerdotes la lengua náhuatl para que así poder enseñar y evangelizar a los indígenas en su idioma. Así termina un día más. Estamos a punto de terminar nuestro viaje, pero nuestro corazón es más grande de cuando lo iniciamos. Pensamos que queremos un cambio en nuestra iglesia y en nuestras vidas, pero no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy aprendimos que siguiendo el ejemplo de nuestra Madre del Cielo, lo podríamos lograr, ya que ella vino a ser comunidad, creó iglesia y unió a los unos y a los otros, porque supo perfectamente hablarle en su idioma. Les habló con amor, el lenguaje universal, para así poder sentir que nuestra alma vuela libre. Pero lo que más deberíamos de pedir a Dios es una fe como la que tenía Juan Diego, una fe que confía y se abandona en Dios completamente, pero que se forma y se exige, así como lo vimos hoy en el templo de Tlatelolco, donde hace más de 500 años Juan Diego asistía para seguirse educando en su fe. Y se maravillaba y confiaba en la belleza de la naturaleza, ya que hizo que unas simples rosas crearan uno de los más grandes milagros de la humanidad. Ahora sí, estamos listos para ir a conocer a nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe. Sígueme.
Los sucesos de la aparición de la Virgen de Guadalupe no fueron en un solo día, fueron varios. Y a nosotros aún nos falta por conocer más de su historia. Así es que, sígueme.